Sí, yo creo que hay una transformación, una evolución de lo que ha sido el desarrollo local de hace unos años. Prácticamente hablábamos hace 30 años de que teníamos que concentrarnos en activar los mercados laborales, el empleo, etcétera, etcétera. Y yo creo que se ha sofisticado mucho el lenguaje, pero también se ha afinado más, se ha focalizado el objetivo del desarrollo local. Inicialmente trabajando más en lo que puede ser el apoyo a la competitividad de nuestras empresas. El paso siguiente fue interpretar no solamente el tejido productivo, sino el territorio, la ciudad en su conjunto, realmente como un elemento que también compite. No olvidemos nunca que las ciudades también competimos entre nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que mayoritariamente nos hemos estado focalizando en un ámbito de conceptos más intangibles. Algo muy difícil, sobre todo de entenderlo y interpretarlo en la política, porque nuestra economía electoral generalmente denomina y el ciudadano nos plantea que tiene que haber una cinta, un metro cuadrado de cemento que inaugura nuestro alcalde, y a veces hablar de temas como de innovación o hablar de temas como de, no sé, capacidad creativa, son temas muy difusos que a veces no tienen la rentabilidad política suficiente, pero que sin lugar a dudas es el futuro de nuestras economías y especialmente de las propias ciudades. Para mí hay dos elementos fundamentales. Un elemento fundamental es el recurso humano. Después de ser un pragmático de la economía, al final he ido reculando y llegando especialmente al ámbito del capital, pero el capital intelectual, el capital humano, ¿no? Yo creo que esa es la base, porque por mucho que aterricemos en la innovación como un elemento que seguramente instrumentaliza en gran medida nuestra capacidad competitiva, lo que es cierto es que necesitamos personas. Y en algunas sociedades como las nuestras, que la juventud es un bien exiguo, tenemos que trabajar mucho precisamente para incorporar el componente del talento como desarrolladores de innovación futura para que realmente nuestra sociedad siga progresando. Y luego también yo creo que el concepto de gobernanza, a veces yo creo que utilizado en términos pandémicos, todo el mundo habla realmente de gobernanza, pero hay realmente muy pocos modelos en los cuales hacemos partícipes a la sociedad o a un sector determinado de nuestra economía en ser, digamos, colíderes de un proyecto. En este sentido, yo creo que tenemos que modificar ciertos paradigmas tradicionales, como eran el concepto de liderazgo, un liderazgo basado en la autoritas, un liderazgo basado en una elección democrática, es cuestionable. Es cuestionable también un clásico, como eran los liderazgos de conocimiento, el que más había era el gerente, y hoy en día empezamos a abordar un perfil de liderazgo mucho más complejo, pero mucho más integrador, mucho más dinámico y de más bajo perfil de protagonismo, quiero decirte. Al final yo creo que son estimuladores para que la sociedad se articule y empiece realmente, yo creo que a avanzar. Había un proverbio, una frase de un famoso filósofo chino que decía: líder es aquel que cuando se muere nadie se acuerda de él y el resto decían que lo hicimos entre todos, ¿no? Yo creo que este es un perfil básico y necesario que nos está pidiendo en este momento la propia sociedad. Y luego también, en gran medida, algunos conceptos tienen que estar apoyados en este nuevo modelo realmente de participación, una participación abierta y una participación real, siendo tal vez copartícipes de la definición y el diseño y el modelo económico de nuestras propias ciudades. Yo identificaría el tema Smart, porque también hay una pandemia de smartización, y yo identificaría dos tipos de proyectos que se vinculan precisamente con la gobernanza. Un proyecto que tiene un efecto más en términos anglosajones top-down, es decir, que es descendente, es un proceso en muchos casos de colonización tecnológica del espacio público, y detrás pues están seguramente la euforia política de conseguir un poco más de votos y un poco más de prestigio, los intereses económicos de las grandes multinacionales que necesitan en este momento espacios donde experimentar para poder vender adecuadamente sus proyectos. Y esto nos lleva realmente a desvirtuar lo que es el proceso de tecnologización, de smartización de nuestras ciudades, ¿no? La innovación no tiene sentido más si se produce de una manera social, si se socializa. Además, no hay innovación y seguramente no hay penetración tecnológica. Con lo cual, tenemos que empezar a plantearnos seriamente, y alguna experiencia tenemos nosotros en ese ámbito, en mi ciudad, de proyectos con un carácter emergente, con un carácter bottom-up. Es decir, ir progresivamente con una ciudadanía, en algún caso concreto con una calle inteligente, en la cual vas inoculando progresivamente tecnología con los vecinos, con los propios comerciantes, con los hosteleros, y vas incorporando pues las tres matrices fundamentales, como es el tema del energético, el tema de la movilidad
y el tema de las TIC. A mí me parece que ese seguramente es el camino de poder crecer adecuadamente y no el otro, que es un proceso en el cual existen muchos intereses fundamentalmente económicos de multinacionales, a veces hasta grandes centros tecnológicos, etcétera, ¿no?